Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, anunció este miércoles a través de su cuenta de Twitter que están ajustando los detalles para traer una delegación de ese organismo que observe y elabore un reporte sobre la situación política en nuestro país. Luis Almagro precisó que esto lo harán a pedido del propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien lo invitó por medio de una carta a asistir al proceso de vacancia que se realizará mañana jueves 21 de diciembre a partir de las 9 horas en el Congreso de la República. Bueno, fue un tema que hemos conversado desde hace 2 días ya y que fue planteado. Esta idea de recurrir a la OEA fue planteada por el ex primer ministro Pedro Cateriano, el ex primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, diciendo que el gobierno podía reclamar ante la OEA e invocar la Carta Democrática Interamericana, donde el artículo 17 le permite al gobierno recurrir a la OEA, que es lo que finalmente no se está haciendo a través de la Cancillería, como en un primer momento se pudo pensar, sino lo hace directamente el presidente. Sí, invoca los artículos 17 y 18. Básicamente por ahora implica una labor de seguimiento para luego elaborar un informe sobre lo acontecido y dependiendo de los términos del informe ver si procede plantear algo más o eso sería todo el involucramiento de la OEA en el proceso. Pero digamos, tú no pides a la OEA que envíe observadores invocando la Carta Democrática Interamericana, si no hay, y lo dice la carta del propio presidente, una situación que puede implicar un riesgo para la estabilidad democrática. Y él pone su caso en el contexto de otros poderes del Estado que también están bajo amenaza de destitución, como el Tribunal Constitucional, o al menos uno de sus miembros por lo menos, además de sanciones de otro tipo a otros miembros, y el fiscal de la Nación. O sea, en otras palabras, el presidente argumenta algo que en mi opinión es obvio. Más allá de los méritos del caso en contra de él, esto no ocurre en aislamiento. Van contra el presidente, contra el Tribunal Constitucional y contra el fiscal de la Nación, y eso configura un escenario riesgoso para la estabilidad democrática del país. Y la carta, donde finalmente el presidente Kuczynski ha recurrido a la OEA después de esta idea que tuvo Pedro Cateriano inicialmente. Ahora, ¿hay algún antecedente de un presidente que vaya a ser vacado o esté en peligro de perder su cargo y que invoque la Carta Interamericana? Yo no estoy seguro si se invocó explícitamente por parte de Fernando Lugo, pero en todo caso la OEA discutió el tema de la destitución, es el caso más parecido, la destitución de Lugo. El gobierno ecuatoriano la invocó el 2010 contra lo que parecía un intento de golpe, aunque hay discusiones sobre cuál fue la naturaleza de la sonada. Entonces sí, hay ejemplos, ¿no? Y bueno, también fue considerada una vacancia express la de Lugo. Sí, y además la de Lugo, digamos, es distinta. El caso peruano es más grave que el paraguayo, porque la carta en Paraguay, la Constitución, quiero decir, la Constitución paraguaya permite la destitución del presidente por lo que para todo efecto práctico son consideraciones puramente políticas. El punto es que haya los votos suficientes en el Congreso para aplicar el artículo constitucional respectivo. Acá está mejor especificado, aunque no del todo, las causales para vacar al presidente. Y además, digamos, por eso es que no fue la motivación lo que estuvo en juego en Paraguay. Lo que estuvo en juego en el caso paraguayo fue la ausencia de debido proceso. Y eso también podría aplicarse aquí. No se le dio al presidente la información necesaria por escrito que sustentaba el pedido de vacancia, el tiempo necesario para preparar una defensa y en el caso paraguayo el tiempo necesario para presentar la defensa ante el Congreso, solo se le dio 2 horas. Entonces, claro, lo que pasa es que la OEA, cuando discutía el tema, surge la iniciativa de adelantar las elecciones por parte del presidente que sustituye a Lugo y entonces en la OEA el tema queda en stand-by, pero varios países retiran sus embajadores,
hasta que se restablece el orden democrático a criterio de sus gobiernos. Y fue sancionado por Mercosur. Y además Paraguay fue separado temporalmente de Mercosur. Recordar el artículo 17, que ayer también lo citamos y que es el que invoca, ¿no?, el presidente en su carta: cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. El 18 dice: cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general, el Consejo Permanente, podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones, que sería más bien este caso, ¿no?, con la finalidad de hacer un análisis de la situación. Luego el secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. Claro, y eso es algo que tendrían que tener presentes los congresistas al momento de tomar una decisión, porque, como vemos, ya hay una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contraria al intento de destituir o sancionar a miembros del Tribunal Constitucional. Que ha sido desestimada por incluso miembros de la bancada de Fuerza Popular. Entonces, claro, ahí la paradoja es que el ordenamiento interamericano, para efectos de preservar derechos y régimen democrático, les parecía válido cuando se trataba de aplicarlo en Venezuela, pero de pronto deja de tener validez cuando se intenta aplicar en el Perú, ¿no? Paradójico. Ahora, ¿qué podría pasar en la práctica con esta presencia de la OEA? Va a depender del informe de los observadores. Bueno, el informe en realidad lo prepara a instancias de los observadores o con base en la información que le brindan los observadores enviados por la OEA el secretario general. Y el secretario general lo pone a disposición de la comisión permanente. El secretario general podría, de motu propio, si cree que las circunstancias lo ameritan, invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. ¿Antes o después de la votación? El punto es, dependiendo de qué tan serias sean las imputaciones que contenga, si es que hay, porque podría no haberlas, pero dependiendo de qué tan serias sean las imputaciones que contenga el informe del secretario general de la OEA, el propio secretario general o uno de los países miembros de la OEA podría pedir que se invoque la Carta Democrática Interamericana, pero eso va a depender del contenido de su informe. Estaremos entonces pendientes. Bueno, todo depende en realidad también de lo que pase mañana, ¿no? Exacto. En Brasil, la popularidad del expresidente Lula da Silva se ha disparado mientras avanza el proceso judicial en su contra por corrupción y lavado de activos. El expresidente logra el 45% de aceptación según Ipsos. Sin embargo, deberá esperar a ver si ratifican la condena en su contra en una audiencia que se realizará en enero. A medida que se acercan las elecciones generales de 2018, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sigue ganando adherentes a su candidatura, pese a la sentencia de 9 años de cárcel dictada en su contra en primera instancia. Según el último sondeo de Ipsos, el líder del Partido de los Trabajadores amplía su ventaja en las preferencias y se sitúa con el 45% de intención de voto, 16 puntos más que el estudio anterior. En segundo lugar se ubica el populista de derecha Jair Bolsonaro, con el 21%. Considerado como el Donald Trump brasileño, saltó a la palestra con polémicas declaraciones abiertamente homófobas y que reivindican la dictadura militar. Quien le sigue es el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, del Partido de la Socialdemocracia, formación también implicada en el caso Lava Jato, así como la líder ecologista Marina Silva, que busca tentar el Palacio de Planalto por segunda vez. Lula es acusado de recibir sobornos por parte de la constructora OAS, por lo que enfrenta una condena de 9 años por corrupción pasiva y lavado de activos. El expresidente deberá esperar si el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre ratifica el fallo dictado por el juez Sergio Moro, el implacable magistrado del caso Lava Jato. La audiencia fue programada para el 24 de enero. Claro, falta un poco más de mes y medio para el fallo en segunda instancia de Luis Inácio Lula da Silva. Él ha sido sancionado, como hemos visto, o condenado a 9 años y 6 meses de prisión. Hay que ver si se ratifica o no se ratifica esta condena, que tiene que ver por este triplex en el lugar conocido como Guarujá, frente a una playa, y que la acusación es que fue dado como premio a favores
Sí, a ver. OAS, no es Odebrecht en este caso. OAS, sí, digamos. En el caso de Lula hay acusaciones de corrupción contra él, contra su entorno cuando él era presidente, y la pregunta por ende es por qué tiene 45% de intención de voto. Hay quienes creen en su inocencia y hay probablemente en este momento quienes no creyendo necesariamente en su inocencia creen que las instancias judiciales podrían estar siendo usadas con motivación política. Lo digo por dos cosas. La primera es, si bien hay varios cargos penales en su contra, este primero, por el cual ya tiene una condena en primera instancia, es probablemente el más débil, porque yo no veo indicios serios de que la propiedad del departamento que presuntamente le habría sido entregado como soborno sea suya o de alguien cercano a él, ¿no? Entonces, yo personalmente no veo indicios de que esta acusación esté bien fundamentada, y sin embargo ya tiene una condena en primera instancia y en Brasil se da por sentado que va a ser condenado en segunda instancia, lo cual le impediría ser candidato. La segunda cuestión es que gente que en el gobierno actual es también acusada de corrupción, ha sido salvada porque cuenta, a diferencia de Lula, con inmunidad. El propio presidente Temer, que ha sido acusado no una, sino dos veces de corrupción y que fue salvado por una mayoría de la Cámara de Diputados, una mayoría que también tiene o bien investigaciones abiertas o bien ya acusaciones en su contra, en el Poder Judicial o en un tribunal electoral, incluyendo líderes de oposición que fueron a su vez contendores de Lula y de Dilma Rousseff, como Aécio Neves, que también fue salvado por el fuero que tiene, ¿no? Entonces, el tema es, Lula está siendo singularizado de una manera que claramente es percibida como injusta. De otra manera es difícil entender un 45% de respaldo. O sea, ha crecido su respaldo a medida que el juicio en su contra, o los juicios, porque no es uno, avanzan. Recuerdan también un Brasil con una situación económica mejor. Bastante mejor y menos desigual durante su gobierno. Sí. Ahora, recordar lo que ha dicho Odebrecht, Marcelo Odebrecht, cuando empezó a declarar, dijo, no hay autoridad, no hay político elegido en Brasil que lo haya sido sin la caja 2. Bueno, si no hay presidente o expresidente en el Perú que no haya tenido algún vínculo con Odebrecht, es difícil creer que eso no sea cierto también en Brasil. Incluidos gobernadores, incluidos parlamentarios, senadores y diputados. O sea, era generalizado y no distinguía por color político. En una sesión de emergencia, la Asamblea General de Naciones Unidas someterá mañana a voto una resolución de rechazo al reconocimiento de Jerusalén como capital israelí por los Estados Unidos. Mientras tanto, las protestas palestinas continúan en Cisjordania y Gaza. Las tensiones en Cisjordania, Israel y Gaza continúan a 2 semanas del reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel. Algunas se expresan en marchas pacíficas, otras en enfrentamientos con las fuerzas israelíes. La Asamblea General de la ONU se reunirá de emergencia este jueves para votar un proyecto de resolución que rechaza la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. La sesión será a pedido de Turquía y Yemen y ocurre luego de que Washington vetara en el Consejo de Seguridad una medida similar. Trump ha sido tajante, no cambiarán su postura e incluso ha amenazado con recortar la ayuda a los países que avalen la resolución. Para todas esas naciones que toman nuestro dinero y luego votan contra nosotros en el Consejo de Seguridad o votan en contra de nosotros potencialmente en la Asamblea, ellos toman cientos de millones de dólares e incluso miles de millones y luego votan contra nosotros. Estamos viendo esos votos. Voten contra nosotros, ahorraremos mucho. Pero al canciller turco, las amenazas de Trump no le importan. ¿Qué harán obteniendo los nombres de quienes votan en contra? ¿Permitirán invasiones en esos países también? ¿Los castigarán? El mundo ha cambiado. La noción de yo soy poderoso y por lo tanto estoy en lo cierto ha cambiado. Ahora el mundo se levanta contra lo injusto. Ninguna nación honorable se doblegará ante esta presión. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China reiteró que el apoyo de Pekín a la causa palestina de perseguir sus intereses legítimos sigue sin cambios. En este contexto, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pospuso su viaje a Medio Oriente hasta mediados de enero de 2018. Para los analistas, Pence no quiere aumentar las tensiones en una región ya convulsionada por las decisiones de Washington.
No, ¿qué mensaje el de Trump, ¿no? Condicionar la ayuda más o menos a comprar tu conciencia. Sí, es un chantaje abierto y deliberado, ¿no? O sea, hay que decirlo claramente y nos concierne, porque Perú va a ser miembro del Consejo de Seguridad a partir de enero del próximo año. O sea, estamos a menos de un mes o aproximadamente a un mes de que eso ocurra y entonces nos está amenazando directamente. Ahora, además el tono es impresionante, ¿no? Este voto del Consejo de Seguridad es un insulto que no olvidaremos. Era 14-1 y antes era 14-0 porque si bien Estados Unidos no votaba en el mismo sentido que virtualmente todos los demás, no virtualmente todos los demás, dejaba que se aprobara la resolución porque las resoluciones sobre Jerusalén se basan en el derecho internacional. Nadie en su sano juicio puede creer que Theresa May, primera ministra conservadora del Reino Unido, el principal aliado de los Estados Unidos en este planeta, tenga la intención de agraviar a Estados Unidos cuando vota como lo hace. Ese es el consenso en materia de derecho internacional sobre el Estatuto de Jerusalén, consenso del que era parte de Estados Unidos tan solo hace un año, cuando Barack Obama era presidente. Entonces, esto está totalmente fuera de lugar, ¿no? Vamos a ver si cambia de actitud porque tiene buenas noticias hoy día, ¿no? Para lo que es su gobierno y sus promesas. Y es que finalmente, vamos a ahora primero a la pausa y después lo vamos a ver, ¿no? Una pausa y al regresar. Al volver, lo que comentábamos, Donald Trump celebra la aprobación de su reforma fiscal.